Yo soy el camino, la verdad y la vida. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey, Buenos Aires, 2 de junio de 1996. Muy amados hermanos, vamos a hacer una meditación sobre la realeza de Cristo, que es nuestro ideal, nuestro carisma, nuestra pasión, casi diría nuestra obsesión, porque en la realeza, en Cristo Rey, está todo comprendido. Lo acabamos de decir y lo sabemos, un solo Dios en tres personas, infinito, eterno, principio y fin de todo, dueño absoluto de todo, una majestad infinita que deslumbraba a los santos y que nosotros adoramos, ese Dios siempre mayor, es decir, siempre mayor de todo lo que yo puedo imaginar, o puedo desear, o puedo entender. La realeza que es, decíamos, la majestad hacia afuera, es decir, con relación a los hombres y a toda la creación, porque lo abarca todo. Tanto la realeza en sentido personal, individual, Cristo reinando en mí, dentro de mí, en mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi mente, todo, como la realeza en el sentido social, Cristo Rey del universo, del mundo, de las sociedades, de los estados, aunque no se lo reconozcan, eso no quiere decir que no sea Rey, si es Dios, es dueño de todo, del orden político, económico, social, cultural, del orden del trabajo, de todo lo que es actividad humana. Y una realeza en el sentido cósmico, es decir, que abarca todo el universo, toda la naturaleza. Es decir, el reino animal, vegetal, mineral, todo, Rey de cielos y tierra. Todo le pertenece, todo. Las plantas, las flores, los pájaros, los animales, las montañas, los mares, todo. Si es el creador de todo, si todo lo sacó de la nada, es decir, de su mismísimo amor. Por eso la realeza lo llena todo. Y vamos a hacer, amados hermanos, juntos una meditación muy hermosa sobre una frase, pero muy densa, de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, por todos conocida. Jesús la pronuncia delante de sus apóstoles en el cenáculo de Jerusalén, en la noche de la última cena, momentos, pues, antes de sufrir la Sagrada Pasión. Tomemos algunos versículos antes para ubicar bien esta expresión de Jesús. No se turbe vuestro corazón, les dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Hace alusión a la ascensión que seguirá a la resurrección y a la muerte. Vuelvo a mi Padre y yo os voy a preparar un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré. Es la gran noticia, la gran novedad. Cuando nos encontramos con los amigos o las familias, no falta la pregunta, ¿hay una novedad? Cuando llegamos a casa, ¿hay una novedad? ¿Sí? ¿No te enteraste? ¿Qué pasó? Que Cristo vuelve. Miren qué novedad.
Ah, bueno, ¿cómo que bueno? Es lo más importante, porque si no vuelve, ¿qué pasa? Volveré. Cuando os haya preparado el lugar, volveré. Y os tomaré, os llevaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Aquí Jesús, como siempre, el corazón de Jesús, estamos en el mes de junio, empezamos, dedicado al corazón de Jesús, especialmente, nos está hablando como un padre que es. Es como el papá que va a una ciudad para preparar el lugar y después llevarse a la mujer y a los hijos. Les va a preparar un lugar. Jesús también. Para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y entonces Santo Tomás, apóstol, le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. Ellos no tenían ni idea. Querían que se iba a alguna ciudad, ¿no? A algún pueblo. ¿Cómo podemos saber el camino si no sabemos el término? Y Jesús le dice, y aquí está la frase que vamos a meditar: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ven el misterio de la Trinidad? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Tú no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y continúa la sobremesa, la conversación, que es bastante larga, por cierto, pero es demasiada materia para meditar, y nos vamos a contentar, y no es poco, con estas palabras tan hermosas, que son al mismo tiempo una síntesis de todo el Evangelio, de toda la teología. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué definición que se da Cristo de sí mismo, ¿verdad? Fijémonos ya de entrada en esta expresión yo soy, que recuerda el yo soy de Yahvé Dios en el Antiguo Testamento, en el Sinaí. Yo soy el que soy. De modo que Jesús, cuando Él dice en el Evangelio yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz, etcétera, está diciendo que es Dios, porque está empleando las mismas palabras que Dios, Yahvé, en la antigua ley. Retoma la misma expresión, yo soy. Y fijémonos también en el singular, que es clave. Yo soy el camino, la verdad, la vida. No dice yo soy un camino, como decimos ahora, una alternativa, ¿no? O otra propuesta, no. El único camino, Él, no hay otro. Yo soy la verdad, o sea, no hay otra verdad fuera de mí. Y yo soy la vida en singular y con mayúscula, porque se refiere a la vida sobrenatural, a la vida eterna. No hay otra vida. Inmediatamente nosotros hacemos, digamos, la inversa de estas palabras de Jesús y la conclusión es clarísima. Quiere decir que fuera de mí no hay camino. O sea, fuera de Jesús, que es el camino, es vivir desorientado, perdido, nos perdemos. Perdemos el único camino. Fuera de la verdad, quiere decir que vivimos en el error. O viviríamos, o viven muchos en el error, en la mentira, en la falsedad, en el engaño, porque no hay otra verdad. Y fuera de la vida eterna, de la vida sobrenatural, de la vida divina, de la vida de la gracia, equivale a morir, es vivir muriendo, paradójicamente. Pero ¿cómo? Si está viviendo, ¿cómo está muriendo? Vive físicamente, biológicamente, pero espiritualmente está muerta esa alma. ¿Cuánta gente que va por la calle y son cadáveres ambulantes? El que vive en pecado, el que vive lejos de Dios, espiritualmente está muerto. Mientras no se convierta, mientras no se arrepienta, pida perdón, se confiese y recupere la gracia. Pero, ¿de qué sirve la vida meramente humana cuando a los ojos de Dios
es como si fuésemos cadáveres ambulantes. Así es la cuestión. Hay que tener y tomar conciencia de lo que quiere decir el alcance de estas palabras de Jesús. Todo esto, amados hermanos, se reduce, y es lo que quisiera subrayar en esta meditación hoy, en que fuera de Jesús no podemos vivir como personas, no podemos actuar, no podemos ni siquiera ser personas. Nosotros somos, Dios nos ha hecho hijos, con minúscula, en su Hijo único, el unigénito, que es el Verbo, Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Santo Padre, en uno de sus libros, Cruzando el umbral de la esperanza, dice cómo Jesús no es como un Sócrates, un filósofo, por más que famoso, o como un Mahoma, un iluminado, o como un Buda, nada que ver. Por la sencilla razón de que estos hombres, por bien que tenían cosas buenas y habían hecho algún bien, son hombres. Jesús es Dios. Con eso está dicho todo. Es decir, ni Sócrates, ni Mahoma, ni Buda me pueden salvar. Ni siquiera me pueden hacer entender el sentido, descubrir el sentido profundo de la vida, de la historia, de mi vida, de mi historia. Son incapaces. Son maestros que dicen verdades y dicen errores y nada más. No podemos compararlos con Jesucristo. Por eso el Papa decía muy bien, Cristo, decía él, es original, es único e irrepetible. Original, único, irrepetible. Que viene a decir lo mismo, con matices distintos. Original, porque Cristo es la única verdadera novedad, en el sentido profundo de la palabra. Hay un refrán que dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Esto en cuanto a las criaturas es cierto, pero no se puede aplicar a Jesucristo, porque Cristo es la novedad, justamente bajo el sol. Es un caso insólito, diríamos atípico, original. ¿Por qué? Porque es una cosa que no se le puede ocurrir más que a un Dios. Y todavía nosotros, después de 2000 años de cristianismo, y yo muchas veces en mi meditación, yo me lo medito y me lo pregunto y me quedo absorto y asombrado y desconcertado, ¿cómo es posible como que Dios haya cometido la locura de hacerse hombre, ¿no? Si no fuese por una fe fuerte, uno diría, no puede ser, esto es una leyenda, es un mito de la mitología, ¿no? Y sin embargo es cierto, la fe nos dice que es cierto, y la historia lo corrobora incluso. Y no solamente hacerse hombre, sino vivir en el mundo, en una familia, la Sagrada Familia, en Nazaret, en la pobreza, en la miseria, donde 30 y tantos años, y después dejarse matar en una cruz, un Dios infinito. Cuesta trabajo entenderlo, por supuesto. ¿Y por qué entonces lo acepta? Por la fe, porque Él lo ha dicho, y porque además consta en la misma historia. Pero lo que consta en la historia es que un tal Jesús de Nazaret fue muerto en un patíbulo de la cruz, un Viernes Santo. Pero el que no tiene fe, como los judíos contemporáneos, que no lo creyeron, lo rechazaron, ellos no querían jamás que este hombre de Jesús de Nazaret era Dios. Pensaban que era un loco, un exaltado, un hombre que se creía Dios o se hizo Dios, pero que estaba loco. Por eso lo trataron como un loco. La fe es una locura para el mundo, es una necedad para el mundo, y más para este mundo del desarrollo científico, técnico, del progreso, y que no acepta más que lo que puede experimentar empíricamente, sensiblemente, materialmente, materialismo moderno, y no acepta todo aquello que no puede explicar o que está o pertenece al mundo del espíritu. Por eso hoy día se hace más difícil el acto de fe, justamente porque nos quedamos deslumbrados por los avances de la ciencia y de la técnica, del confort, del bienestar, del tener más, para gozar más, para tener después el poder, más libertad. Y aquí ocurre aquello que decía San Pablo: el hombre animal no puede comprender las cosas que son de Dios. No las puede comprender. ¿Por qué? Porque vive como un animal, solamente vive para lo material, nada más.
¿Qué va a entender? ¿Cómo va a hacer un acto de humildad? Caer de rodillas y decir, Señor, yo creo lo que tú me dices, aunque no lo entienda, porque tú lo has dicho. Y me voy a jugar la vida, voy a dar mi vida y a orientar mi vida en base a esta fe. Contra todo lo que veo en la propaganda, en la televisión, en la política, etcétera, etcétera. Hay que tener coraje, ¿no? El Papa ha hablado muchas veces del coraje de la fe. Un coraje que llega hasta el martirio. Porque vivir en cristiano hoy, en cristiano de verdad, no el cristiano light, como se dice, ¿no? Que puramente de fachada, con la medallita, pero nada más, una oracioncita, cosita, pero después viven mundanizados. No, el cristiano de verdad, que es consecuente con las exigencias de su fe, el Evangelio y todo el Evangelio, la doctrina de la Iglesia, este es un mártir, porque es un martirio vivir contracorriente. Ser marginado, incomprendido, ser tenido por exagerado y no sé cuántas cosas más, hasta por loco. Y así tenemos que vivir en esta sociedad o suciedad moderna. Y yo no soy pesimista, para nada. Soy optimista porque soy cristiano y porque sigo a un rey que es Dios, original, único, un solo Dios, irrepetible, no puede haber otro. De modo que el problema, llamémoslo así, se plantea en estos términos, los términos que Jesús mismo dijo en el Evangelio: el que no está conmigo está contra mí. Es decir, no hay término medio. Aquí no hay escapismo ni evasión posible. Por eso, nuestro Rey divino es único. Y Cristo vino a dividir, por así decirlo, el mundo, la historia, mi vida, en dos partes, o con Él o contra Él. No cabe una tercera posición neutral, como alguien que dijese, no, yo no estoy ni con Él ni contra Él. Yo quiero vivir mi religión a mi manera, como el otro a mi manera. Eso no vale en el Evangelio. A su manera tiene su filosofía, a su manera tiene su dogma, a su manera se hace su moral, si eso se puede llamar moral o lo que sea, se hace los descuentos que quiere, opina, discute, critica, enmienda la plana al Papa, a la Iglesia, etcétera. Fuera de Cristo es el caos, o Cristo Rey o el caos. Lo estamos viendo, usted ponga cualquier canal y van a ver lo que es el caos del mundo en general. Por más que lo presentan todo muy lindo, para algunos sí es muy lindo, pero para muchos están desesperados. Y el problema económico, etcétera, lo sabemos, es consecuencia del problema moral, del problema ético, y el problema moral es consecuencia del problema religioso. Y el problema religioso, en definitiva, es este problema. Fuera de Cristo es el caos, tarde o temprano, de una forma o de otra. Unos tienen suerte, una minoría tiene suerte, está contenta con el plan económico. Esa minoría sí, porque llenan los bolsillos, pero la mayoría la van a llevar a la desesperación. Es que hay tanta corrupción, padre, justamente, me la quitó la palabra de la boca, eso iba a decir yo, la corrupción. Fuera de Cristo es la corrupción, es el pecado. Y el pecado es lo que pone en violencia todo, no solamente mi alma, mi vida, la familia, el trabajo, la sociedad, el orden económico, político, social, cultural, todo. Pone en violencia todo. El pecado es un cáncer social. Y en el pecado el hombre paga las consecuencias. ¿Queremos construir un mundo sin Dios? Bueno, pues adelante. Prepárense, preparémonos. Los padres que acaban de venir de Estados Unidos contaban, horrorizados, lo que más o menos ya sabíamos, pero ahora lo han visto con sus ojos y lo han escuchado con sus oídos, de personas que se lo han comentado, algún obispo muy bueno que nos ha recibido, a propósito, por ejemplo, de la cuestión del aborto, del divorcio, del amor libre, etcétera. Bueno, es una plaga, ¿no? Terrible. Hasta en la vida consagrada, la desacralización es tremenda, ¿no? Las religiosas ya sin hábito, que muchas no quieren vivir en comunidad, sino en apartamentos, trabajando así. O sea, es un desquicio, ¿no? Hay cosas buenas, sí, por supuesto, pero en líneas generales es alarmante. Y el obispo auxiliar de Washington le decía a los padres, en confidencia, ustedes saben el odio que tienen al Papa, el odio, lo odian. Sacerdotes y religiosos y religiosas, no digo los comunistas o los anarquistas. Increíble, inconcebible. Yo digo, entonces cuando van a misa, si es que van a misa, ¿qué hacen ahí?
Entiendo mejor el misterio de la Trinidad, es una manera de decir, que lo que hacen ellos. Eso no lo entiendo, me supera, no lo puedo entender. ¿Cómo el diablo trabaja? Y repito, la cuestión viene a concretarse en esto, y nada más que en esto. O Cristo reina, y entonces es la felicidad dentro del valle de lágrimas, a eso desde luego, entendemos el misterio de la cruz y tomamos fuerzas para llevar nuestra cruz y salvarnos, y con alegría incluso, o rechazamos a Cristo Rey, entonces, digo, es el caos en todos los niveles, así de sencillo. Jesús dijo en San Mateo, capítulo 24, mirad que nadie os engañe, cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el enviado de Dios. Y hace 48 horas, escuchaba en la radio por casualidad a una señora o señorita aquí en Buenos Aires, que le hacían un reportaje, un periodista, y estaban hablando de un muchacho hindú de 20 años que apareció aquí, está de paso, y que dice que es el enviado de Dios. Ese Dios le llaman Kalki, si mal no recuerdo, Kalki, y ella está completamente convencida. Dice, sí, es un enviado de Dios para que nos pongamos contentos porque va a haber un tiempo de prosperidad y felicidad. Sí, pero ¿y esto? ¿En qué está esto sustentado y fundado? ¿Y por qué tengo yo que creer esto? Kalki, ¿quién es Kalki? Y todos los días aparecen nuevos mesías que prometen la felicidad y que después pasan el platillo, ¿no? Y que dice, sí, dice esta buena señora, sí, dice, así como ha venido Buda, y vino Sócrates, y vino Jesucristo, cada 24.000 años Dios envía un emisario, y ahora llegó este chico de 20 años, cosa más rara, ¿no les parece? Cosa más rara. Y hay gente que se lo cree y sigue, porque es una manera también de ilusionarse, de evasión y de novedad. Se ve que Cristo ya está cansado, con el cristianismo están cansados del Evangelio, y una novedad. La gente que busca novedades, como los niños, las criaturas, que se cansan de sus juguetes y ya están buscando otros. ¿No es así? Así es. Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y todas las sectas, todas las religiones son engaños. ¿Tienen algo de verdad? Por supuesto, el error puro no existe. Y esa parte de verdad, ¿de dónde la han tomado? De la Iglesia, ¿dónde va a ser? De la Divina Revelación. Ahí tienen cosas parecidas, claro, las han tomado de la Iglesia. Dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, hay un solo Dios y también un solo mediador, intermediario entre Dios y los hombres. Uno solo, que es Jesucristo. No hay otro, no puede haber otro. La Virgen Santísima es medianera, subordinada a Cristo, lo sabemos, participando de esa mediación. Por eso cuando Cristo dice yo soy el camino, ¿qué nos quiere decir Él? Que Cristo es el único acceso para llegar al Padre. Al decir camino, y luego lo explicita muchas veces, sobre todo en el cuarto Evangelio, como se darán cuenta, Cristo constantemente está hablando, revelándonos a su Padre, que es el misterio que hoy celebramos, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es la mediación de relación, como se la llama. ¿Qué significa esto? Pues que Cristo nos pone en relación inmediata con el Padre, porque Cristo, el Verbo, el Hijo y el Padre son una sola cosa. Son personas distintas, pero un solo Dios. Ahí está el misterio. No lo entiendo, yo tampoco, pero lo creo. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho, punto. Ahí está el original de nuestra doctrina cristiana. San Juan en el prólogo, capítulo 1, pues, del cuarto Evangelio, al final del prólogo nos dice: a Dios nadie le ha visto jamás en esta vida. El Hijo único, Cristo que habla, que está en el seno del Padre. Fíjense qué expresión tan hermosa y tan profunda y tan significativa. El Hijo que está en el seno del Padre. Originalmente, o según la etimología del texto griego del cuarto Evangelio, se traduciría mejor el Hijo que está vuelto hacia el Padre. Es decir, está en el seno, pero vuelto hacia Él. ¿Han visto cuando está un bebito o una bebita en los brazos de la mamá?
que lo tiene en los brazos, pero la bebita la está mirando a la mamá, está en los brazos, pero mirando al Padre. De modo que Cristo viene a revelarnos la paternidad de Dios. Él es el que lo ha narrado. Cristo viene a narrarnos, a explicarnos, a revelarnos, a decirnos que Dios es nuestro Padre. Por eso, para ir al Padre, que es el fin último, la salvación, no hay otro camino de acceso que Jesucristo. Nadie va al Padre, dice él, sino por mí. Eso quiere decir entonces que solo Cristo nos puede y me puede salvar. O sea, para mí Cristo es cuestión de vida o muerte. Y muchos no toman conciencia de esto. No basta hablar de Dios como muchos hablan de Dios y muchos hacen la señal de la cruz, pero muchas veces por superstición, porque les trae suerte. Por ejemplo, los jugadores de fútbol, cuando entran a la cancha hacen así, ¿no han visto? Tocan el pasto, hacen así. Pero este no va a misa, ni confiesa, ni comulga, seguro, porque es un pedazo de adoquín. Pero esta cosa de... Y si hacen un gol, hacen así, como diciendo, el Espíritu Santo me ha iluminado. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con esto? No porque sea malo, sino porque eso no tiene en sí mismo, a Dios no le interesa nada. Es la superstición, es una falsa religión, o mejor dicho, es una especie de religiosidad más o menos subjetiva o personal. Dar el hombre un sentido o un poder o poderes sagrados a lo que no lo tiene. Porque por entrar con el pie izquierdo, por eso no quiere decir que Dios me va a ayudar, o voy a ganar o voy a perder. El hombre que no cree en Dios uno y trino, que no cree en la Santa Madre Iglesia, que no cree en el Santo Padre, pero cree en ciertos gestos y signos que él se ha inventado o que le han enseñado. Por eso hay toda esta mezcla cada vez más de religiones, movimientos religiosos, sectas. Cada día aparece un gurú, un calqui de esto. Y yo, ¿pero quién será este señor, este personaje? Y dice, no, esto no es una religión, ni tampoco es una doctrina, no es un movimiento, y no tenemos residencia, y no tenemos un libro. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? No, simplemente que apareció este chico que dice que Dios lo ha enviado y que nos pongamos contentos, que va a ser una maravilla de ahora en adelante, de ahora en más. Hasta ahora no vemos ninguna maravilla, ninguna maravilla, todo lo contrario. Entre paréntesis, fíjense cómo el hombre, sea lo que sea, y sea quien sea, no puede vivir sin creer en algo. Una de las enfermedades del mundo, de siempre, en cuanto mundo, alejado de Dios, y del mundo moderno especialmente, ¿saben cuál es? Lo he dicho muchas veces, el aburrimiento. Nunca he visto tantas caras aburridas. Incluso dentro de la iglesia, no crean, una cosa melancólica, una tristeza, un suspiro, etc. Hay motivos para vivir amargados, por supuesto, pero ahí está la fe viva, ahí está el amor a Cristo para levantar y para saber aceptarlo y para luchar y cantar incluso. ¿Por qué no? Como los santos. ¿O es que ellos no sufrieron tanto más que nosotros? Pero hay un vacío interior, un vacío espiritual, como ya hemos dicho otras veces, se nota enseguida, gran parte de la juventud, se nota en los rostros un vacío que no pueden disimular y que no saben cómo llenar, buscan la evasión, el escapismo, etcétera, detrás de lo sensible, de divertirse, del pasarlo bien, de no pensar, por eso la droga, etcétera, 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 ¿no? Una manera de escapar, de huir de uno mismo, porque es un infierno interior. Y el remedio es peor que la enfermedad. Por eso San Agustín decía muy bien, ¿quieres huir de Dios? Huye hacia Dios. Al revés. Porque es el único que te puede comprender, que te ama infinitamente y que tiene la solución para ti. El único. Solo Cristo me puede salvar. Porque el problema no es solamente del pasarla bien en esta vida. Por eso la gente siempre piensa en el bienestar. Está bien el bienestar. Pero más que estar bien, hay que ser buenos. El ser es más importante todavía que el estar. Porque uno puede estar bien, porque tiene suerte, ¿verdad? Tiene plata y tiene salud, ¿verdad? Como decía aquel canto, 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. ¿Se acuerdan? El que tenga estas 3 cosas, que les dé gracias a Dios. Ya está, suficiente. Bueno, pero a la hora de la
de la prueba, a la hora de la dificultad, a la hora de la adversidad, digamos de una vez, a la hora de la vejez, a la hora de la enfermedad terminal y a la hora de la muerte, a ver, ¿qué pasa? Entonces, el hombre moderno, la mujer moderna, se está acostumbrando a vivir como cortos de vista en lo inmediato, al día. No quieren pensar, no solamente en el más allá, sino ni en el día siguiente. Hoy hago esto y después no quiero pensar, mañana será otro día. Viven al día, lo que dicen. No voy a pasar lo mejor posible hoy y después ya veremos. No quieren proyectarse. Tienen miedo. Por eso el culto del cuerpo. Y va todo junto. Tiene su lógica. Es la lógica del mundo. ¿Por qué cuidar tanto el cuerpo? Y ahora más que nunca, ¿no? Siempre, pero hoy más que nunca. Gente con la comida, con esto, con lo otro, la respiración y hacer la gimnasia y todo. Bueno, está bien, no es que esté mal, pero tienen esa cosa de para vivir más, ¿no? Para vivir más. Y la cirugía estética y no sé cuánto. Y hacen privaciones y todo, en la comida, en muchas cosas, para poder vivir más, para no arriesgar y no envejecer, ¿no? Y están pendientes de su cuerpo, mirándose al espejo, a ver, ay, Dios mío, y engañándose, oye, pero qué joven estás. Sí, ha cumplido 85 años, pero ¿qué? No digas eso, ¿cómo usted dice que es mayor? Pero no, está hecho una joven, usted es una niña. Y la otra se deja engañar, sabe que le están engañando, nos engañamos mutuamente, nos reímos, ¿verdad? Pero no vivimos la realidad, vivimos en la fantasía. Y cuando miramos la realidad, ahí nos ponemos tristes y después empiezan a salir las lágrimas. ¿Por qué? Y la culpa es nuestra, porque no hacemos bien las cosas. Nos falta la sabiduría, el ver todas las cosas en Dios y en el plan de Dios y proyectados en la eternidad, porque de esto se trata. Queramos o no, todo pasa y todos pasamos. Uno de los villancicos españoles tradicionales que se cantan siempre, me acuerdo yo desde niño, en Navidad: la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Y todos cantando allí, pero no se dan cuenta de lo que están diciendo. Es para llorar este villancico, nos iremos más. Joder, claro, nos iremos más. Y eso es la realidad. Ahora, qué distinto enfocar el misterio de la muerte, el misterio del más allá, el misterio del dolor, a través de Jesucristo, Cristo crucificado, o no, o fuera de Cristo crucificado. Es terrible. La culpa es nuestra muchas veces. Salvarse, sabemos, significa dos cosas, que es dos aspectos. Una es volver al Padre, a nuestro lugar de origen. Como dijo Cristo, salí del Padre, vine al mundo, ahora dejo el mundo para volver al Padre. Dios, principio y fin, alfa y omega. Lo demás es camino, el medio. San Ignacio lo dice en el principio fundamento, recordarán. Todas las cosas son creadas para el hombre para que le ayuden a alcanzar su último fin. Por consiguiente, tiene que usarlas tanto cuanto, ni más ni menos que en que me ayuden al último fin. Me llevan a Dios, signo positivo. Me apartan de Dios, negativo, por más que me cueste y por más que me guste. Eso es tener lógica, es decir, vivir a la luz de la fe. Eso es la sabiduría cristiana. Pero para llegar al término, que es Dios, al Padre, tenemos que desprendernos del mundo, desprendernos de todo aquello que no es Dios o que nos aparta o apartaría de Dios. Digamos en una palabra, el pecado es el único inconveniente. Por eso hay un riesgo, la vida implica un riesgo. Si fuese tan fácil salvarse, ¿para qué la Iglesia envía misioneros y para qué una nueva evangelización? ¿Y para qué las religiosas de clausura se encierran en la vida de penitencia? ¿Y por qué los sacerdotes también nos privamos de tantas cosas, incluso legítimas, que el mundo nos ofrece y para hacer penitencia y sacrificio, etcétera, etcétera? Si es tan fácil irse al cielo, estaríamos en el absurdo, en el ridículo, ¿no? Voy a eso. Entonces, toda esta nueva era, porque todo esto son ideas de la nueva era de siempre, porque son los errores de siempre, y está desparramando, digamos, una pseudo-espiritualidad optimista, fácil, por eso se habla del hombre light, religión light, suave, en donde no hay que hacer penitencia, no hay que privarse de nada, lo mismo da que estén divorciados, que juntados, pueden comulgar, porque no, pueden hasta salvarse,
los homosexuales se pueden casar, el aborto... Pero bueno, ¿y esto qué es? Y después todos van al cielo. Se dan cuenta que es una burla, es una ofensa a Dios. Está todo escrito en el Evangelio. Cristo ha fundado una sola iglesia, su iglesia. Entonces, volvamos a esta palabra de Jesús, yo soy el camino. Quiere decir que no hay otro. El que piense en una felicidad futura después de la muerte, se engaña y engaña. Y muchos se dejan engañar. El agnosticismo, por ejemplo, ¿no? De los que no niegan la existencia de Dios, pero dicen que aunque Dios exista no lo podemos conocer, no lo podemos saber. Está tan lejos y tan alto que no sabemos. Y prácticamente esto desemboca en el ateísmo, evidentemente. Si no lo podemos conocer, no lo puedo afirmar, ¿qué garantía tengo y cómo puedo asegurar? El evolucionismo, siempre de moda, y hoy más que nunca. El hombre busca siempre escapismos, ¿no? Es decir, hacer de la evolución un Dios, una divinidad, y pensar en la reencarnación, que está también de moda, con la secta, la reencarnación. No creen en la encarnación del Verbo, pero creen en la reencarnación de los espíritus, que se dan cuenta. ¿Y cómo demuestran eso? ¿Y en qué se fundan eso? Ay, nadie sabe nada. Como este chico de 20 años, este hindú de 20 años, no, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué hace aquí? ¿Qué garantía? ¿Qué credenciales? ¿Qué fundamento? ¿Cómo demuestra? No, y la gente lo sigue porque prometerá, no sé, la felicidad. El existencialismo, que no es solamente una filosofía, sino una mentalidad, es decir, una concepción de la vida de tipo pesimista, lo contrario del evolucionismo, que solamente se cree lo que se ve y se toca y nada más. La vida presente y después para ir a un hoyo y se terminó. Y no les pidan más, no creen en nada más allá de lo que ven con sus ojos y tocan con sus manos. La verdad que eso sí que es para desesperarse y que es bastante triste, porque eso quiere decir que la vida es un absurdo, no tiene finalidad. Somos como los animalitos y como las plantas que se mueren y se secan y ya está. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un ser humano? ¿Dónde está la imagen de Dios? Para nada. El fatalismo, que es producto del existencialismo, fatalidad. Estamos condenados a vivir en este mundo, como dijo un filósofo existencialista, una frase muy curiosa, estamos condenados a ser libres, decía. Si tú tomas la libertad en el sentido meramente inmanente y no trascendente, como medio para salvarte, ir a Dios y ser feliz en la otra vida, y está bien, estamos condenados a ser libres, es decir, a ser esclavos de nuestra malentendida libertad, que es libertinaje. Porque es muy difícil usar bien de la libertad. Con la libertad yo puedo ser feliz o un desgraciado. Con la libertad yo me salvo o me condeno, según como use de ella. Y ahora está de moda el ecologismo. Fíjense que aparentemente parece una cosa inocente y buena. En cierto sentido, bien entendida, está bien. El cuidado de las plantas, los espacios verdes, los animales, etcétera, para provecho y recreación del hombre. Así está muy bien. Pero lo que está mal es terminar por hacer de las criaturas, de la naturaleza, un dios o dioses. Caeríamos en un panteísmo. Y esto es propio de la nueva era. Terminamos como los paganos de hace miles y miles de años, adorando el sol, adorando las plantas, adorando los pingüinos en la Antártida, adorando los perritos y los gatitos. Hacemos de ellos un dios. Y nos olvidamos de Dios. Como si Dios fuesen las criaturas. No, Dios ha creado, ha hecho las cosas, las criaturas, para que a través de ellas vayamos a Él. A eso sí. Eso es lo que dicen todos los santos y San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor al final de los ejercicios. Todos lo recuerdan. A través de las perfecciones de las criaturas, todas, yo me remonto al creador de ellas, que es Dios Padre, mi último fin. Ahí sí. Pero la gente está acostumbrando a adorar la naturaleza, como decíamos antes, de adorar el cuerpo, el culto del cuerpo, la liturgia del cuerpo. Adoran el cuerpo, adoran la materia, adoran el dinero, adoran la comida, adoran el progreso, adoran la ciencia, adoran la técnica. Estamos en la nueva idolatría, ciertamente, después de 2000 años de cristianismo. El diablo es astuto, nos distrae de lo fundamental, del principio fundamento, que es Cristo, y nos entretiene con cosas buenas, ¿sí? Porque las flores y los animalitos son cosas lindas, y los árboles y las plantas,
Sí, pero no son Dios y no te pueden hacer feliz. Y el gatito se te va a morir un día. Y entonces hay gente que se desespera. Se me murió mi gatito. Se murió Félix. ¿Quién es tu marido? No, el gato. Oh. El otro que se le murió la perrita. El otro que, bueno, toma otra perrita. ¡Qué infantilismo! ¿No? Cosa más ridícula. Por supuesto que hay que amar a los animales. Nosotros tenemos también 3 perros en Roldán. Claro que sí. Y también jugamos con ellos y todo. Pero es para ver a Dios en ellos. Porque si yo no veo a Dios en ellos, a mí no me interesa. Porque a mi edad, ponerme a jugar con un juguete, la verdad es que es una cosa rara. ¿Qué diría usted, una señora, una mamá o una persona de edad con una muñequita jugando? Tenía que ir al psiquiátrico, ¿no? Y bueno, que sea una muñeca, que sea una perrita, que se la llevan a la cama, que le dan el desayuno, que están pendientes de la perrita, porque ahora dicen que la perrita no tiene que ir a la cucha, tiene que vivir como los demás. Tiene que dormir en la cama con los demás, se sienta en la mesa con los demás, el desayuno con la familia, todo. Pronto va a recibir la primera comunión como los demás. Estamos todos locos. La ignorancia y el pecado desquician al hombre. Y gente grande ya, con canas, con una psicología infantil, que en definitiva, vuelvo a repetir, no deja de ser un escapismo, una evasión, consciente o inconscientemente. Es como la novela rosa, que para uno llora, se emociona porque es sentimental, y después se terminó y hay que hacer la comida y barrer esto, y luego viene la subida del impuesto de la luz y ahí me pongo a enojar. Bueno, póngale otra novela rosa para que se le vaya el enojo, pero ¿hasta cuándo? Es como tomarse un caramelo, es un placer de un momento y después se acabó. No va a estar siempre un caramelo en la boca. Es curioso, ¿no? Uno creería que con el progreso humano, científico, técnico, cultural, etcétera, que había un progreso también moral, espiritual y religioso, y nada que ver, muchas veces al revés. Porque se pierde el espíritu de sacrificio y se pierde, con el espíritu de sacrificio, se pierde el sentido de la vida, el sentido profundo de la vida. Y muchos viven y mueren sin haberse enterado para qué han vivido y para qué han muerto. Y como decía el cardenal Ratzinger, en una de sus frases inspiradas, decía: si no hay nada en la vida por lo cual merezca la pena morir, significa que no hay nada en la vida por lo cual merezca la pena vivir. Fíjense qué frase, ahí se la tiro, como dicen, ahí se la dejo para que la mastiquen, ¿no? Es cierto, porque el mundo moderno quiere prescindir del dolor, quiere prescindir de la vejez y quiere prescindir de la muerte. Lo pone entre paréntesis, que no se hable de eso. Y entonces nos engaña con una ciencia o una película ficción. Y cuánta gente que no cree en Jesucristo, en los apóstoles, pero cree en los ovnis, en los extraterrestres, cualquier cosa menos lo que tienen que creer. ¿Y usted qué opina? A mí me da exactamente igual. Si un día se demuestra que hay extraterrestres, pues bueno, los invitaré para una tanda, sí, pero no me preocupa. Aquí lo que interesa es el plan de Dios, de la creación, de la redención, esto es lo que preocupa. ¿Qué más da? ¿Y si habrá platos voladores? No sé, yo no he visto ninguno, solamente en alguna familia cuando se pelean los matrimonios, pero si hubiese naves voladoras, pues muy bien, todo entra en el plan de Dios, no hay ningún problema. Pero eso no cambia lo que Dios ha revelado: muerte, juicio, infierno y gloria. Eso está ahí, ¿eh? Y no hay escapismo posible. Todos tenemos que pasar por la aduana, como yo digo. Y no hay coima, la aduana. Delante de Cristo juez no hay coima, No hay padrinos, no hay acomodos, Por eso muchas veces se habla de un Dios, pero un Dios que es impersonal, nada de Padre, como el Dios verdadero. Un Dios que es abstracto, es una abstracción. Es más que un Dios, yo diría, es una idea vaga, abstracta de divinidad, que se confunde con el cosmos, que se confunde con uno mismo, como decía Hegel, este filósofo alemán, que lleva al panteísmo, en donde el hombre es Dios, al final, o se hace Dios, se cree Dios. Es un Dios fruto de la fantasía, de la imaginación del hombre, claro, el politeísmo. Y estamos justamente en el politeísmo, muchos dioses como los primitivos, hace siglos, como los paganos, nuevo paganismo. Cristo camino significa, en otras palabras, que la vida, nuestra vida, es un caminar, que somos peregrinos. Fíjense como San Lucas, en el tercer Evangelio,
Toda la vida de Cristo, que él escribe, en resumen, claro, la ha construido o la ha armado, diríamos, en base a un viaje prolongado a la ciudad santa, a Jerusalén. Y San Lucas va colocando muchos episodios, prescindiendo y por encima de la cronología, como en el intermedio de ese largo viaje que culmina con la pasión en Jerusalén, en la cruz. ¿Ven? Como para indicarnos justamente la condición de peregrina de la Santa Iglesia y de peregrinos nosotros los cristianos. Es decir, que estamos de paso, como Cristo vino, vivió una temporada, murió y resucitó, subió a los cielos. Y nos está marcando el camino, la dirección. Ir detrás de él. Si alguno quiere venir conmigo, que se renuncie, es decir, que diga no a lo que le aparta de mí, pecado, que cargue con su cruz de cada día y que me siga, que vaya pisando donde yo pisé. ¿A dónde? Hasta la cruz, el Calvario, la muerte y después la resurrección. No hay circunvalación, no hay autopista, hay que pasar por el Calvario, nos guste o no. Por eso muchísima gente no está preparada para el momento supremo de la muerte. Unos porque son jóvenes y dicen, yo soy joven todavía, lo que me falta. Cuidado, que Dios no avisa, muchas veces no avisa. Puede llegar en cualquier momento, mueren los jóvenes como los no jóvenes. Y los viejos porque piensan, yo me siento muy bien. Así que la muerte se les viene encima y no están preparados, no quieren pensar, porque se ponen tristes. Es como el que no quiere ir al médico porque tiene miedo que le diga lo que tiene o lo que tiene que hacer o tiene que tomar que no le gusta, o le prohíba tomar chocolate o lo que sea y con lo que me gusta a mí. Entonces, como me va a decir eso, no le pregunto. Como el avestruz que dicen que poniendo la cabeza bajo el ala, así el cazador no la ve. No, te ve perfectamente. ¿Te crees que porque no te ve él, que tú no lo ves, él no te ve? Él te ve perfectamente. De modo que seamos valientes y seamos inteligentes. El caminar, la vida como camino, como una peregrinación, quiere decir que necesitamos un espacio, lugar y un tiempo. Son las dos coordenadas de la vida del hombre, el espacio y el tiempo. En el plan de Dios, en el orden sobrenatural de la fe, donde nos movemos, el espacio, el lugar, ¿cuál es? Es la Iglesia. La Iglesia es el lugar, con mayúscula, por dónde y con quién tenemos que transitar en esta vida, sin salirnos de la Iglesia. En la Iglesia tenemos todo, porque Jesús nos ha dado todo en ella cuando Él sube a los cielos. Y porque la Iglesia ha recibido los poderes que solamente Jesús podía darles porque era Dios. Por eso fuera de la Iglesia no hay salvación, es lógico. Salirse de la Iglesia es perder el camino, es alejarnos de Jesucristo. Miren si es importante la Iglesia. Porque hay mucha gente que se ha acostumbrado también a hablar de Dios y todo, pero la Iglesia a un lado. O hablan de la Virgen, pero la Iglesia a un lado. Es una equivocación grave y de malas consecuencias. Ese es el plan de Dios. ¿Y el tiempo cuál es? El tiempo no es el tiempo atmosférico, cronológicamente hablando, el del parte meteorológico del reloj, sino que el tiempo es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, es decir, el desarrollo progresivo de su plan de salvación. Lo que nos interesa a nosotros no es la hora, qué hora es. Nos interesa, sí, para nuestro trabajo, para comer o para lo que sea. Lo que importa es la hora de Dios. Y saben cómo Cristo hablaba de su hora. Todavía no ha llegado mi hora. La hora de subir de este mundo al Padre, la hora de la muerte, la hora de la verdad. Como también en la Sagrada Escritura se habla del día de Dios, el día, que es el día del juicio final, el final de todo, la escatología, ¿no? Los últimos tiempos. Ese tiempo, repito, de Dios, dentro del tiempo histórico, es en el que el cristiano tiene que vivir. Es decir, descubrir el plan de Dios día a día, paso a paso, en el acontecer de lo que llamamos nuestra vida común, nuestra vida ordinaria. Ver siempre el plan de Dios que se va desarrollando. Eso es vivir en cristiano. Por eso, repito, por encima del tiempo atmosférico está el tiempo de Dios.
Ese tiempo de Dios que nosotros no podemos variar, ni podemos adelantar, ni podemos retrasar. Dios tiene todo previsto, todo calculado, todo anotado. Y nadie escapa al plan de Dios. Entonces tenemos por la fe, por la esperanza y por el amor, virtudes teologales, ir descubriendo el plan de Dios de la salvación todos los días de nuestra vida. Y vivir, trabajar, sufrir y gozar, etcétera, todo lo que hagamos en familia o personalmente, a la luz de la fe, a la luz del Evangelio. Es lo que San Ignacio nos dice en el principio fundamento, que todas las cosas creadas son creadas por Dios para el hombre, para que le ayuden, me ayuden, a alcanzar nuestro último fin. Hay una escala, una jerarquía de valores. Para un cristiano de verdad, ¿qué valen las cosas? Pues valen en tanto en cuanto me llevan a Dios y no en cuanto me apartan de Dios. Lo que más me lleva a Dios es lo que me vale más. Hasta una enfermedad que naturalmente me repugna y le tengo miedo y pánico y no la quiero, es lógico. El mal no lo quiere nadie. Sin embargo, en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, puede ser la gracia y la tabla de salvación. ¿Cuántos se habrán salvado o se salvarán gracias a una enfermedad? ¿Se habrán convertido o habrán abierto por fin los ojos o habrán agachado por lo menos la cabeza ante Dios? Quiere decir que esa enfermedad, bien aceptada y bien entendida en el plan de Dios, puede ser una gracia muy grande. Como la muerte de un ser querido, a uno le deja destrozado, por supuesto, pero también puede ocurrir que Dios se sirva de eso para llevarnos hacia Dios. Ayer me dijeron, no sé si es verdad, que Neusta se había medio convertido después del susto que se dio con la cuestión esta del corazón, ¿no? Algo así me dijeron, que ahora habló de la Virgen, no sé cuándo, se ve que se dio un susto bárbaro. Ojalá, ¿no?, se haya convertido y ruego para que se siga convirtiendo, porque buena falta le hace, ¿no? Pero una sacudida de estas, que cuando está con la lengua afuera, que ve la muerte que se le viene encima y después que vuelve a resucitar, es una manera de decir, uno piensa las cosas de otra manera. Supongo que ese susto, ¿no? Como había un religioso en España hace muchos años que era hermano de un célebre boxeador de entonces, Uzcudu, un vasco de estos, y se ve, el hermano era religioso de las escuelas cristianas, que tiene ese hábito negro con la cosa blanca aquí, el babero blanco que le llamaban, ¿no? Y dice que cuando daba clase a los chicos, a los niños en el colegio, cuando había un chico en clase que molestaba o que estaba ahí charlando en lugar de atender, etcétera, le gastaba una broma muy seria, porque dice que se acercaba, el hermano, el religioso, lo agarraba así, unas manazas como su hermano boxeador, imagina, Euskudun, lo agarraba así, abría la ventana, que daba a la calle, no lo tiraba, pero hacía el gesto de tirarlo, el otro, los gritos, y se ha agarrado de él, y a la próxima vez solamente amagaba, ¿no? Así la mentira, mira, y el otro, claro, se callaba y ya no hablaba más en toda la clase. Es un procedimiento un poco especial, ¿no? De verdad que no se lo aconsejo a nadie, ¿no? Pero voy a esto, el susto que se lleva la criatura se queda muda durante toda la clase y todo el día, ¿no? Claro, no habló una palabra más porque se vio en el precipicio. Y Dios nuestro Señor a veces nos hace una broma de estas, ¿no? Nos llega el momento de la muerte y nos asoma un poco y a veces no volvemos y a veces volvemos. Y los que vuelven o volverán, algo les tiene que hacer pensar, cambiar. Recuerdo el caso también en España hace muchos años de un sacerdote que el pobre, en fin, no andaba bien con una mujer, etcétera, etcétera, y estaba obstinado y no atendía razones para dejar esa situación, que era un disparate, lógicamente, y un escándalo, y enfermó gravemente, parecía que ya se iba a morir, y entonces pidió enseguida que iban a Roma y que rompan todo como si no hubiera escrito nada, porque había pedido el permiso para casarse, etcétera, porque el susto que se dio. Pero ¿quieren que diga la verdad? Porque no dice toda la verdad. Sanó, se curó y volvió otra vez a lo de antes y se casó. Esta es la realidad, a pesar del susto, ¿no? Lo que es el hombre, ¿no? Cuando ves el susto, no. Después que ya me curé, otra vez volvió la pasión a reverdecer. Mira, qué cosa triste, ¿no? Es terrible. Lo que es una pasión desordenada
capaz de matar a una persona, matarla espiritualmente, ¿no? Destrozarla espiritualmente. El matrimonio es destrozado justamente por eso. Un matrimonio que dure o que sea fiel durante años es un milagro, un acontecimiento, ya es un acontecimiento. Lo que antes era normal, ahora ya es una cosa, es un acontecimiento, es verdad, ¿no? ¿Por qué? Y porque no hay fidelidad y porque el mundo está desquiciado. Yo soy la verdad. Eso quiere decir, amados hermanos, que fuera de Cristo es vivir en el error, en el engaño, en la mentira, estar equivocados. Es la mediación de revelación, es decir, Cristo nos revela al Padre en el Espíritu Santo, misterio trinitario. Y esa es la gran verdad. Dios, infinito, eterno, y su plan de salvación. Fuera de eso, no hay otra verdad. Eso es lo que nos quiere decir. Por consiguiente, todos deseamos conocer la verdad. Queremos saber la verdad. Como dicen algunos, el pueblo quiere saber. Bueno, el pueblo quiere saber para qué estamos en este mundo, qué sentido tiene la vida, mi vida, el porqué del dolor, el porqué de la vejez, el porqué de la muerte. ¿Existe un más allá o no? ¿Qué hay que hacer para salvarse y no para condenarse? ¿Cómo se fundamenta esto? ¿Qué garantía hay de que esto es verdad? ¿Por qué la Iglesia es la única fundada por Jesucristo? ¿Es verdad que Cristo existió? Etcétera, etcétera. Esa es la verdad. Los misterios. Y sin esto, ¿cómo nos vamos a salvar? Tenemos que conocer el plan de Dios. Solo en Jesucristo podemos conocer a Dios, porque Cristo es Dios. Solo en Jesucristo podemos conocer al hombre, lo que es el ser humano. Si yo contemplo al hombre fuera de Cristo, es un enigma. O, mejor o peor, como yo cuando daba clase en el seminario, a los seminaristas, clase de filosofía, les ponía en el pizarrón, para que se les grabe bien, les ponía hombre, una raya a la izquierda y pintaba un chancho, y luego raya a la derecha y ponía Cristo. Si yo no veo al hombre a la luz de Cristo, de Dios, quito a Cristo, quito a Dios, aquí queda reducido el hombre a un chancho, un animal. Ahí en la avenida Córdoba, en Rosario, hay una tienda, cuando pasamos por el auto, claro, siempre lo vemos, nos reímos, con un cartel pone todo cerdo. Todo cerdo, sí, la verdad que sí, todos cerdos. Cantidad de chanchos que hay en los nightclubs y en los boliches y en la televisión, los chanchos que hay. Claro, porque o lo miro al hombre de la perspectiva del espíritu, del alma, creada a imagen de Dios, hijo de Dios, elevado por la gracia, fin trascendente, etcétera, cristiano, o lo miro solamente por la materia, por el cuerpo. Y en cuanto al cuerpo, ¿qué nos diferenciamos sustancialmente de los animales? Que unos miran para abajo, otros miran para arriba, también los animales se ponen así, los ositos y los perritos y los caballos, no hacen así, ¿no? Y uno cuando ve la sociedad se da cuenta que es la concepción animal del hombre, la concepción animal del hombre. Recuerdo una vez en España, había un chico, una chica, una parejita de novios que yo conocía, y me llamó la atención, hace de esto más de 25 años, no sé ahora qué dirán o cómo se llaman, que él, a ella, cariñosamente le llamaba bestia. Le llamamos bestia. Vamos, bestia. Digo, pero oye, ¿qué es esto? No, pues cariñoso. Bueno, pero cariñoso. Ni cariñoso, ¿cómo bestia? Antes se decía, ven princesa, ven reina, ven cariño. Ahora, ven bestia, ¿qué va a decir? Ven aquí, yegua, pero ¿qué es esto? Estamos todos locos. Hace 25 años. Es un desquicio. Cómo el hombre, lo estamos diciendo, fuera de Cristo, se descontrola y termina siendo, no sé un animal, sino un absurdo, una cosa de lo más, es un ridículo, ¿no? Hacer el ridículo. Porque pierde sentido racional, y al perder el sentido racional es víctima de las pasiones, y de las pasiones descontroladas, lógicamente. La revelación, con mayúscula, el plan de Dios de la salvación, esta es la verdad. El Evangelio, nada más. Y no solamente para salvarnos, cuidado, lo hemos dicho, sino para vivir como seres humanos, y no solamente en el sentido, en el plano individual, sino en el plano familiar y en el plano social y político y económico. Actualmente la política, sin hablar de la politiquería, de la corrupción en todos los niveles, de lo más alto a lo más bajo, derecha e izquierda, se ha convertido en ¿qué? En pura economía, nada más. Aquí lo que cuenta es la plata. Dios es la plata, de esto se trata.
Se ha perdido el sentido de la dignidad del hombre, de la mujer, se ha perdido el sentido de la patria, no hablemos ya del sentido de iglesia, de religión. Aquí lo que cuenta es el bienestar, una sociedad de consumo, en donde unos pocos privilegiados disfrutan a costa de la mayoría, clase media para abajo, que viven desesperados. Tal cual. ¿Por qué? Porque es una concepción materialista, consumista, hedonista. Tener más, para alcanzar más poder para poder disfrutar de la vida más, para mayor placer. Pero donde está el pecado está la penitencia, y el pecado se vuelve contra el hombre que lo comete. La droga y toda la lacra de enfermedades y de virus, etcétera, 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 y el SIDA y todo eso están asustados. A mí me hace gracia, si no me hace ninguna gracia, es una manera de decir, ¿no? Se asustan porque el año no sé cuánto, si continúa lo del SIDA, no sé qué tanto por ciento de la humanidad estará ya infectada. Entonces, ¿qué hacen ustedes para evitarlo? Promiscuidad sexual, matrimonio de homosexuales, libertad. Ustedes están fomentando lo que después están llorando. Son estúpidos los gobernantes, además de malvados, son idiotas completamente. Están fomentando la libertad sexual, la corrupción sexual, la inmoralidad, el libertinaje, ¿verdad? Y después están asustados porque el SIDA avanza, porque hay otro virus que se ha demostrado, que ha aparecido, y bueno, nosotros tenemos la culpa. Quiten la causa y quitarán el efecto. Es indignante. Están haciendo la campaña de los preservativos, mientras están fomentando la promiscuidad sexual, el libertinaje y todo. Entonces, se dan cuenta que es una contradicción. El Papa lo dijo, para evitar esa enfermedad, la castidad. Ay, lo que pasa es que, claro, lo que pasa, claro. No te gusta, claro. Si no nos mortificamos, no solamente no nos salvamos, sino convertimos el mundo en un infierno. Ya es prácticamente, salvo unos cuantos privilegiados. Pero esos privilegiados, ¿cuánto les queda? No les falta mucho. Va a llevar la hora también de la muerte. ¿Y después qué? Fuera de Cristo estamos en las tinieblas. Y por último, y termino, Cristo dijo, yo soy la vida, que de esto en definitiva se trata. Yo soy el camino para llegar a la vida que es la única verdad. La vida es la verdad. La verdad no es algo meramente teórico, especulativo, que está en un libro y nada más. La verdad, como dijo alguien, pero en este sentido, no en el otro, es la verdadera realidad. Es decir, cielo e infierno, porque Cristo habla de la vida eterna. La vida eterna que comienza en esta vida. Es decir, la vida sobrenatural, la vida divina de Dios en nosotros, la vida de la gracia, que es lo opuesto al pecado. Cristo no vino a darnos la vida vegetativa y sensitiva, ni irracional. Eso lo da la naturaleza. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es la vida divina. En este sentido, Cristo se dice que es la vida. Por consiguiente, alguien que no tiene en sí el amor de Cristo, el amor a Cristo, vive muerto. Es un cadáver. Por más que camine, por más que se ría y por más que baile. Es un cadáver que baila. Cristo nos da la vida del Padre. La vida del Padre que es el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el misterio trinitario, la vida trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo habla como hombre, como mediador. Nos viene a dar la vida de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Jesús. San Juan, capítulo 3. El que cree en el Hijo ya tiene la vida eterna. Esta fe se supone que es una fe viva, porque muchos creen, pero no viven de acuerdo a lo que creen. Entonces no basta creer. Como cuántas personas. ¿Usted cree en Dios? Sí, Padre. ¿Usted cree en el cielo y en el infierno? Sí, Padre. ¿Usted cree que si muere en esta situación en que usted vive, con esta mujer que no es la suya, usted se condena? Sí, Padre. ¿Y qué hace entonces? ¿Cómo que? A ver, que es una falta de lógica. Ya sé que le cuesta horrores, pero el que quiere salvarse se deja cortar lo que sea una pierna, un brazo, sacar un ojo para salvar la vida, ¿o no?
que es lo que Cristo dijo: si tu ojo te escandaliza, arráncatelo, y si tu brazo te escandaliza, córtatelo. Más vale entrar sin un ojo y sin un brazo en la vida que con los dos ir a la ajena del fuego del infierno. Esa es la lógica. ¿Y cuántas veces pasa a los seres humanos que se dejan mutilar, cortar un miembro del cuerpo para poder vivir? Porque no hay otra alternativa. ¿Usted qué prefiere, morirse o quedarse sin un brazo? O no, quedarse sin un brazo. ¿Ha visto? ¿Usted qué prefiere, salvarse o irse al infierno? ¿Salvarse dejando a esta persona con quien vive o no dejarla e irse al infierno? No, yo quisiera salvarme pero con ella. Ahí no se puede, hijo mío. Y hay momentos en la vida en que Cristo nos exige o puede exigirnos un acto heroico, como este que digo, otros. Hay que, digamos, desprenderse de lo que es menos para alcanzar lo que es más. Pues eso por lógica, como hace el buen negociante. Paga tanto, pero gana mucho más. Ah, bueno, lo hace en función de lo que va a ganar, pero lo tiene también que poner, y claro, no va a ser todo regalado. Tenemos que dar algo nosotros a Dios para salvarnos. Pero Cristo muerto por todos nos ha salvado. Sí, pero siempre y cuando le sigamos y cumplamos la ley, toda, sin descuentos. Entonces, no es ni tan difícil como algunos dicen salvarse, pero tampoco es tan fácil. Cuesta. Ser fiel hasta la muerte, ya lo creo que cuesta. Pero con la gracia de Dios y en la medida que las virtudes van aumentando en nuestra alma, con la vida de sacramentos, de la oración, etcétera, entonces vamos siendo mucho más fuertes y luego es muy fácil ya. Después es muy fácil porque Dios da la fuerza, Dios da la luz, da la gracia y da la alegría, da el consuelo. Como dicen a veces, y ustedes ahí en la comunidad, todos los jóvenes, ¿por qué tienen esta alegría los hermanos y los padres tan jóvenes? Una vida sacrificada, no tenemos vacaciones en familia, ni televisión, ni muchas cosas. Y porque es la alegría de Dios y no la cambiamos por nada. El que la ha probado sabe muy bien, el que no lo puede entender. Pruébelo y verá si es verdad. Claro que sí. Hay un misterio, ahí está la cuestión. Y después, con el amor a Dios, las cosas no cuestan tanto, ni mucho menos. Y los votos se pueden cumplir con mucha facilidad, a veces con esfuerzos, pero por lo general con mucha facilidad y mucha alegría. ¿Por qué? Porque Dios da la gracia. Pero no hay que descuidarse. Hay que estar en la oración, hay que estar en Dios, hay que evitar ciertas ocasiones de disipación. Ahí, claro, porque si no, el diablito enseguida está dando vueltas. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tendrá la vida eterna. El que escucha mi palabra y cree en el Padre que me ha enviado. No basta escuchar la palabra, hay que cumplirla. Por eso el día del juicio final, ¿qué pretexto podremos tener nosotros? Me pregunto yo, cuando comparezcamos ante el juicio de Dios y Dios le diga, pero usted no sabía esto, tú no sabías esto, tú no hiciste retiros. Tú no estabas allí el 2 de junio del 96, allí en San Pablo. ¿No te habían dicho esto? Sí hice aquel retiro. ¿Y entonces qué pasó después? Y el juicio que me espera a mí, al padre Torres Pardo, que soy el que predico, ¿no? Si no cumplo lo que yo predico. Lo tengo muy bien claro esto. Que predicarlo es fácil, pero hay que cumplirlo. Y yo sé que Dios me exige a mí el primero que cumpla lo que estoy diciendo, y más de lo que digo. Porque si no, imaginen, la que me espera. Tengo plena conciencia que en el infierno también hay religiosos y sacerdotes y hay de todo, y obispos, hay de todo en el infierno. Por ciertas revelaciones privadas de santos, como Santa Teresa y otros, se ve que había allí también, había todo el pueblo de Dios, estaba ahí, los laicos y no laicos. Sí. La verdad es la misma para todos. Y al que más se le da, más se le exige. ¿Qué excusa puede tener un religioso, un sacerdote, si se condena? Díganme. Puede decir que no sabía nada, que no le habían dicho. Tantos años de estudiar teología, estudiar la Biblia, tanto predicación, tanto enseñar a los demás. Y después, como un estúpido, soy yo el primero que voy para abajo. Cualquier día hay que tener. Pero la salvación, el cielo hay que ganárselo palmo a palmo, cada minuto del día. Porque en un momento puedo tirar todo por tierra. Basta un acto de orgullo para tirar todo por la borda. Basta una pasión desordenada, fuerte, para tirar todo por la borda, ¿no? Y arriesgarlo todo. Tremendo. Por eso hay que esperar hasta el último momento. Y Cristo lo dijo, el que persevere hasta el fin, ese se salvará, hasta el fin. Hay muchos que comienzan, pero después van cayendo. Hay que aguantar hasta el final,
hasta el final. Miren, los padres, el padre Jorge y el padre Oscar, de Estados Unidos nos mandaron, claro, una tarjeta. Es una imagen, una escultura en bronce de un artista X, pero tan bien hecha, y sobre todo el motivo. ¿Por qué? Hay una cruz detrás y está de pie, delante de la cruz, de pie está la Santísima Virgen. Es la huida a Egipto, pero es un alto en el camino, porque todos hemos visto, ustedes habrán visto como yo, estampas de la huida a Egipto, la Virgen sentada en el burrito, San José llevando el burrito, la Virgen con el niño Jesús a Egipto por el desierto, la palmera, una cosa linda. Pero en esta está la Virgen apoyada así, hacia atrás, con el niñito Jesús, la cabeza arriba como durmiendo, como agotada del cansancio y del susto, porque perseguidos por Herodes, ¿no? A la derecha está como agachado San José durmiendo así, ¿no? Así apoyado durmiendo. Y a la izquierda el burrito está también así durmiendo. Están los tres descansando y la Virgen con un gesto así con el niño Jesús, como uno que no da más, ¿no? Que está apoyada así como un rato descansando para continuar el viaje, ¿no? Pero cosa fantástica, cosa tan hermosa, ¿no? Y qué simbólica, ¿no? Qué expresiva, porque esa es nuestra vida. Nosotros estamos también de camino, Cristo es el camino, la vida, la peregrinación hacia la patria, un camino que es duro por momentos, pesado, cansado, y nos cansamos, y tenemos miserias, y dolor, y enfermedades, y contradicciones, y tristezas, etcétera, y a veces estamos que no damos más, ¿no? Una cruz muy pesada, y algunos tienen una cruz terrible, en sus familias, seres enfermos, etcétera. Bueno, y entonces uno necesita un poco de reposo, de descanso, para continuar el viaje, ¿no? Que la vida es así, ¿no? Como decía Santa Teresa de Jesús, la vida es una noche pasada en una mala posada, decía ella, ¿no? Es verdad. Pues bien, tenemos que poner toda nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, para continuar el viaje. El que come mi carne tiene la vida eterna, la Eucaristía, el viático, el alimento espiritual para continuar viaje hasta llegar al final. Y por eso San Juan a Cristo le llama el Señor de la vida, el viviente, el único que nos puede dar la vida. Es la imagen del buen pastor. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas. La vida que nos da en la cruz y la vida que nos da en la Sagrada Eucaristía. Pues bien, terminamos. Conclusión práctica. En los ejercicios de San Ignacio, Cristo Rey, en la primera semana, es nuestro Salvador. Nos salva, nos libra del pecado, del infierno y de la muerte segunda, que se dice en el Apocalipsis, que es la condenación. Después, en la segunda semana, un paso más, Cristo es nuestro Maestro, nos enseña, nos adoctrina. Tenemos ahí el Sermón de la Montaña, las Bienaventuranzas, la meditación de las dos banderas. Nos enseña cuál es la doctrina y la táctica de Cristo para salvarnos y la de Satanás, el diablo, para perdernos. Y por último, en la tercera y cuarta semana, misterio pascual, muerte y resurrección, Cristo como sacerdote nos da la vida. Después de la muerte nos lleva al Padre. Por eso hay 3 palabras de Jesús en el Evangelio que resumen todo lo que hemos dicho, amados hermanos. Venid a mí, aprended de mí y permaneced en mí. Esta es la síntesis de todo el Evangelio. Venid a mí, en San Mateo capítulo 11. Venid a mí, aprended de mí, imitar y hacer lo que Cristo hizo. Y por último, permaneced en mí. No os apartéis de mí, quedaos dentro de mí. Por eso en la comunión, Cristo permanece en nosotros y nosotros en Él. Somos hechos una sola cosa, con el Padre en el Espíritu Santo. Por eso la vida cristiana tiene que ser tremendamente optimista. ¿Por qué? Porque la fe, la esperanza y la caridad son el optimismo cristiano. Optimismo cristiano quiere decir que estamos en la verdad, quiere decir que vamos por buen camino y quiere decir que ya tenemos la prenda de la vida eterna y que todo lo que pase, si lo sabemos aceptar por amor a Dios, es mérito para la otra vida. Es decir, estamos ya salvados por la fe. En consecuencia, tenemos que vivir en la alegría y saber llevar la cruz con alegría.
a ejemplo de los santos, con alegría. La vida cristiana debería ser para todos una verdadera fiesta. No solamente los domingos y los días de fiesta, todos los días del año tendría que ser una fiesta. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Esa alegría que los apóstoles quieren contagiarnos, como dice San Juan en el prólogo de la primera epístola. Os decimos estas cosas, os revelamos a Cristo, para que vuestra alegría sea la nuestra, para que compartáis nuestra alegría. Esta alegría que nada ni nadie nos puede quitar, salvo el pecado, pero eso es por cuenta nuestra. ¿Veis? Por eso los santos siempre tenían esa alegría, en medio de tantas tribulaciones, pero estaban felices y contentos porque es una alegría que no la puede dar el mundo, ni el dinero, ni el placer, ni la libertad, ni el progreso, ni la democracia, ni nadie. Es una alegría que solamente puede darla Dios. Dios es alegría. Y la vida cristiana, el cristianismo es fiesta, cuando la fe nos hace amar a Dios. El amor nos da la verdadera alegría, el júbilo del corazón. La alegría necesita ser expresada en la fiesta, en la música, en el canto, en el baile. La liturgia viene a ser como el baile sagrado, podríamos decir, la fiesta de la alegría de Dios, que es producto, repito, del amor, de la fe en Dios, de los que estamos salvados y hemos elegido, por gracia de Dios, la mejor parte. Por eso quiero terminar con unas palabras del profeta Ezequiel, que son el resumen de toda la vida cristiana, que a mí me gustan tanto y las tengo siempre presentes, meditándolas. Dios le dice al profeta Ezequiel, dice, tú eres para ellos, para el pueblo, como una canción de amor, graciosamente cantada, con acompañamiento de buena música. El Evangelio, la vida cristiana, amados hermanos, debe ser una canción de amor. ¿Qué es una canción de amor? Pues es la divina revelación. La canción de amor que Dios nos canta, que el Padre nos canta a través del Hijo encarnado, Jesús, en su amor, movido por su amor, que es el Espíritu Santo. Una canción de amor, la revelación, que comienza en la creación, que continúa en la encarnación, la redención, la ascensión a los cielos, la vida eterna, la visión de Dios, felicidad eterna. La canción que cantan los bienaventurados ya en la gloria, la liturgia del cielo, de la cual la liturgia de la tierra es un anticipo. Ahora vamos enseguida a la Santa Misa para concluir el retiro y vamos a cantar, y por supuesto, y cantar en nuestro corazón, cantar con la lengua y cantar con nuestras buenas obras, con nuestro testimonio. Existe una tremenda crisis de tristeza, usted lo sabe muy bien, en el mundo, que es fruto del pecado, que es fruto del vacío interior, que es fruto de la desorientación, del alejamiento de Dios, del materialismo. Hay una tristeza mal disimulada. Y hay una alegría en el mundo, pero que es artificial, superficial, postiza, como el maquillaje, se saca enseguida. Cuánta gente que ríe y por dentro está llorando. Y termina de reír y empieza a llorar. Y se te abre mínimamente y ya empieza a llorar. Y a veces tienen plata y tienen lo que quieren, sin embargo no son felices, porque la felicidad solamente está en Dios. Y nosotros tenemos que dar ese testimonio de alegría al mundo. Como nos dice el Santo Padre a los religiosos y a las religiosas en la última exhortación pastoral, hermosísima, realmente es un gozo, ¿no? El testimonio de nuestra alegría, esa alegría que el mundo no entiende, no puede entender si no se convierte, esa alegría que el mundo busca la felicidad y que no encuentra porque la busca donde no está y no la busca donde está, esa alegría para la cual el mundo es tan sensible. Y dice, Padre, ¿y por qué este hermano que está en la cocina todo el día metido, una vida tan sacrificada, que ni siquiera va a ver a sus padres a su casa, ni tiene vacaciones, y no tienen televisión, y no van al cine, y ni esto ni lo otro, y ¿por qué está tan contento? ¿Por qué esa alegría que tiene que le desborda, que no puede contener? ¿Ha visto? Hay un secreto de la alegría de Dios. Hay que pagar un buen precio, esto sí, pero después vale la pena, por supuesto. Esta es la motivación fundamental de las vocaciones. Cuando uno capta o descubre esa alegría sobrenatural, vende todos como la perla preciosa que dice Cristo en el Evangelio, que encontró uno en el campo, vende todas las cosas y viene a comprar la perla.
La alegría es fruto de la gracia de Dios. El amor de Dios es alegría y se manifiesta en el canto. Tú eres para ellos una canción de amor. Los santos, como un San Juan de la Cruz, Santa Teresa y tantos y tantas, que se han servido de cánticos de amor humano, profano, bueno, sano, y le han dado un contenido sobrenatural. Es lo que hacemos también nosotros. Yo tomo algunos compases, algunos movimientos, algunas sinfonías, de Tchaikovsky o de Beethoven o de Mozart, etcétera, y le pongo una letra religiosa y lo cantamos, pero a voz en grito en casa. Ya lo creo que sí. Canciones de amor y les pongo una letra religiosa, lo aplico a Dios y fantástico. Son melodías muy lindas, cantamos en casa, en nuestras comunidades, y ustedes también lo cantan, ¿no? Le damos el contenido religioso, lo aplico a Dios, a la Santísima Virgen, imaginen. ¿Claro? Canción de amor, graciosamente cantada, dice, es decir, con fervor, con entusiasmo, con fe y acompañamiento de buena música, el acompañamiento de toda la Iglesia, que es como un himno, como una gran orquesta y una gran sinfonía ininterrumpida, y no solamente la Iglesia, sino el cosmos, el universo, los cielos, las estrellas, el sol, la luna, los pájaros, los árboles, el aire, el agua, todo es una sinfonía imponente, maravillosa, de millones y millones de voces, una armonía perfecta. Lo único que rompe la armonía es el pecado, lamentablemente. La armonía supone el orden. Entonces imaginen en un concierto de una orquesta importante en donde está el tenor o la soprano y que alguien tosa o que se le cae el violín o se equivoca en una nota, sería espantoso, ¿no? Están todos atentos, concentrados y uno, el deleite, el que le gusta la buena música, ¿no? Eso ¿no? Les transporta al cielo, ¿no? Bueno, la santidad es música y la vida cristiana es una sinfonía, es una música con acompañamiento de tantos instrumentos como todos los que conformamos la Santa Iglesia, la comunidad, la Fundación de Cristo Rey, y digo todas las criaturas, los pajaritos con los píos, el perrito en casa cuando ladra, cuando llego a casa, ¡guau, guau! Mueve la cola, se me tira encima y me mancha toda la sotana. Y bueno, todos estamos cantando las maravillas de Dios, ¿no les parece? ¿Ven? Cristo es el músico de Dios, el músico divino. Cristo es música, como decía el gran santo San Bernardo, ¿no? Que decía que Dios era para él una melodía en el oído, era miel en la boca y júbilo en el corazón. Es el secreto de las almas santas, a quienes tenemos siempre que mirar y que imitar. Que el Señor nos conceda a todos esta alegría, que no es más que los primeros movimientos o compases de una sinfonía ininterrumpida por toda la eternidad, que unidos cantaremos con los ángeles y los santos en la bienaventuranza del cielo. Amén.